En su adolescencia, Annie hacía frecuentemente el recorrido de la mansión tipo granja de Elvis Presley, conocida como Graceland. Escuchaba cada dato y escribía cada chiste nuevo en su libreta. Su mirada no era la de cualquier niña, y en sus dedos se podía notar la desesperación y el miedo. Al regresar a su casa, su mamá, quien era fan de Elvis, escuchaba todo lo nuevo de una actividad que ya no podía hacer por su cuenta. Ella había dejado de ser la prometedora doctora que sus títulos mostraban y ahora estaba recluida y enferma afrontando sus problemas de salud mental. Annie era quien la atendía y sin saberlo compartía su inteligencia y sus miedos, hasta que ya no lo hizo. Murió en su silla, dejándola sola. Sin embargo, pudo estar de pie y se esforzó hasta lograr estudiar medicina como ella. Pero como muchos en la vida, llegó el momento en el que supo que ya no resistía más. Algo en ella le gritaba que se oculte en algo más pequeño. Así que abandonó la carrera. No mucho tiempo después, por azar del destino, encontraría la oportunidad de ejercer algo que le recordaba un momento feliz, siendo quien ahora dirigía el recorrido en Graceland. Y en ese mundo pequeño, limitado a anécdotas, encontró algo que la hacía sentir segura. Pero eso no duró mucho tiempo y la realidad la encontraría. El día en que todo el mundo en esta historia afrontó el miedo y el caos por una erupción de un supervolcán, ella fue ágil para recoger todas las provisiones que pudo y refugiarse con su compañera Gail en el sótano de la mansión. Por desgracia, Gail, en su desesperada huida, cayó por unas escaleras y tuvo que estar inmovilizada mientras tsunamis, violencia y caos ocurría en un mundo que se oscurecía por la ceniza de la erupción. Un mundo en el que ya no era seguro ni siquiera encender una chimenea para calentarse, en el que una herida tratable podría ser tu condena, y que terminó llevándose a Gail luego de 46 días. Ahora sola, Annie tuvo que afrontar todo esto sin llamar la atención. Casualmente era algo que manejaba muy bien. Cuando se cumplieron 689 días del desastre, un rayo de luz se coló por su ventana. Fueron 689 días en los que no había disfrutado de ese calor. Pero esa calidez no solo la puso en movimiento a ella. Pocos días después, un grupo de personas entraron a la granja y la descubrieron. El prejuicio por la apariencia la hizo ser cauta y violenta, pero su líder, un joven de 25 años a quien conocían como Link, un nombre clave extraído del personaje de videojuegos La Leyenda de Zelda, le mostró que no le harían daño. Su misión principal, según le contaron, era la de recorrer el país buscando centrales nucleares activas para apagarlas controladamente, ya que sin el mantenimiento correcto o la vigilancia, estas podían ocasionar un desastre aún mayor al que ya tenían. Ellos eran parte de un grupo más grande de supervivientes que se estaban agrupando y su visita a la granja era principalmente para buscar entre la colección de vehículos de Elvis refacciones útiles para los suyos. A estas alturas, ellos sospechaban que hubo un apagón electrónico que dañó mucho de lo que la humanidad necesitaría para recuperarse. Pero no todos los aparatos ni vehículos sufrieron esos daños, y eso era lo único con lo que contaban para cumplir con su misión de reiniciar el mundo. Los siguientes días, Annie pudo conocer un poco más de Link. Le ayudó con su mano dislocada. Disfrutaron de una cena y un recorrido por Graceland como los que ella solía hacer. Imaginándoselo o no, terminaron en la posición atemorizante de tocar y besar a otra persona después de tanto tiempo. Su noche juntos fue la última noche en la que él y su grupo estarían ahí, así que le pidió que los acompañe. Sin embargo, Annie recordaba cómo antes del apocalipsis ya consideraba a Graceland como su lugar seguro, y después de todo lo que había pasado sola, sentía miedo en pensar salir de allí. Aunque Link se lo pide casi implorándoselo, sus compañeros le recuerdan cuál es su misión, que mucho más allá de apagar las centrales nucleares, confiesan que también están buscando un rumoreado búnker en Colorado, un lugar donde no solo está la tecnología que necesitan para que la sociedad se restablezca, también hablan de algo más, algo que hará que la existencia de Link en esta realidad se ponga en duda. Aunque Link se marchó de Graceland con la promesa de volver por ella, Annie sentiría desde lejos que jamás lo volvería a ver. Sin embargo, y conforme los meses, esa decisión se transformó en añoranza. Su cuerpo había transformado aquel vínculo en un embarazo en su último trimestre, y la idea de estar sola en esos momentos seguramente la llenaba de tristeza. Pero como una luz de esperanza, un gran estruendo a lo lejos de una avioneta estrellándose le hizo pensar en aquella promesa. Sin embargo, al encontrar el accidente, no lo encontraría a él.
sino a la persona que eventualmente los vincularía. El camino de Xavier hasta ese estado había pasado de superar la tormenta que derribó su avioneta y lo llevó a lastimarse la rodilla, hasta ser rescatado por unos niños huérfanos que en realidad querían sus cosas y lo abandonaron cuando sufrió una herida más grave después de defenderlos de un saqueador. Con fuerzas casi al límite, vuelve a la avioneta, pero solo logra desmayarse hasta que Annie lo encuentra y lo lleva a Graceland. En todo este proceso, desde que estaba en la avioneta o cuando estaba con los niños, Xavier experimentó unas visiones con alguien y en un lugar que no reconoce, pero que nosotros podemos conectar con Link, sus dolores de cabeza repentinos y sus sangrados de nariz, hechos que por ahora son un enigma y añaden un vínculo misterioso entre estos dos personajes que determinará el rumbo casi místico que tomará Paradise con respecto a su primera temporada. Mientras tanto, dentro del búnker, la situación durante los últimos meses había escalado a una de tensión constante debido a las medidas tomadas luego del caos visto la temporada pasada. Como consecuencia, el ahora presidente Henry Baines instauró una policía activa que principalmente se encarga de controlar una insurgencia creada por Jeremy Bradford, quien buscaba respuestas sobre lo que hay en el exterior. Jane, por su parte, ahora ocupa un cargo de mayor rango y asiste al presidente. La teoría oficial menciona que ella fue quien detuvo a Xavier, a quien culpan de intentar un golpe de estado y de disparar a Samantha Redmond, algo que afectó a la agente Robinson, quien era su aliada, y ahora tiene un rango menor asistiendo a Jane y prácticamente lo soporta por la promesa que le hizo Xavier de cuidar a sus hijos. Sin embargo, ella siempre ha sabido la verdad y siempre ha sospechado de Jane, a quien en secreto vigila e investiga. Todo esto mientras Samantha, quien había permanecido en coma, por fin despierta. Al poco tiempo de estar consciente, es visitada por Jane, quien quiere asegurarse de lo que recuerda de aquel día. Samantha le asegura que no recuerda nada, intentando jugar el juego por el cual pueda tenerla bajo control. Ella sabe que ahora que Billy no está, es su única asesina confiable y no pasará mucho tiempo para que la ponga a prueba. Horas antes, en una reunión del consejo, el presidente había propuesto una actividad populista que implicaba gastar más energía de la que aún disponían, y conforme le decían que no se podía, se exponía que Samantha tenía un proyecto secreto que desviaba un porcentaje importante de la energía del búnker. Esto implicó dos acciones que tendrán su repercusión. Primero, está el hecho de que Anders, el arquitecto del búnker, al sentirse inconforme con las políticas de Baines, lo increpó. Esto provocó que fuera arrestado y enviado hasta las zonas más profundas de la montaña, donde se había improvisado una cárcel. Aquí terminaría encontrándose con Jeremy, quien, luego de verlo esposado, se hizo capturar a propósito, ya que conocía su rol y lo necesitaba para que le ayude a abrir las puertas del búnker. La segunda implicancia sería el interrogatorio al cual Samantha sería sometida para que confiese hacia dónde estaba redirigiendo la energía de los reactores nucleares. Por supuesto, y siendo más inteligente que los demás, niega todo y se excusa de no recordar por haber estado en coma, desatando la impaciencia en el presidente Baines, quien arremete contra ella gritándole y amenazándola. Sin embargo, Samantha no confiesa nada y luego de ser enviada a su casa en arresto domiciliario, expresa una frase frente a Jane que tiene más importancia de lo que parece. Necesita una menta. Para poder entender lo que implicará, un recuerdo nos lleva al día en el que Samantha conoce por primera vez a Billy Pace. Él había sido un contacto recomendado para que se encargue de presionar a un científico del cual Samantha quería comprar su empresa tecnológica. Si la presión no funcionaba, él sabía cómo proceder. Cuando lo aborda dentro de un bar, se muestra como un amigo hacia el Dr. Henry Miller, pero unos tragos después, le da a conocer lo que realmente quiere y lo que pasará si no accede. El Dr. Miller, sin embargo, no accede como él esperaba y lo desafía invitándolo a que lo visite cuando quiera. Al entrar en su casa, lo encuentra cuidando de su esposa llamada Alex, quien atraviesa la fase final de una enfermedad degenerativa conocida como la enfermedad de Huntington. La situación se muestra muy extraña para Billy, quien tiene la impresión de que lo estaba esperando. Henry, por su parte, se muestra sereno e inyecta una solución salina en la intravenosa de su esposa, mientras se despide de ella. Aparentemente no se niega a lo que está a punto de pasar, y lo hace ver como algo que debe pasar. Sin embargo, le pide que respete la vida de un joven que estaba a punto de llegar, mientras le da una toallita que sabe que terminará necesitando. Billy, desconcertado, pero fiel al trabajo que tiene que cumplir, le termina disparando. Y tal como lo dijo, un joven en shock llega y él necesitaría de la toallita.
Mientras le dice que posiblemente ese era el día más afortunado de su vida, nosotros podemos conocer cómo un joven Link era a quien Henry protegía. La implicancia de esto será mucho más confusa y especulativa a lo largo de la temporada, pero el resultado es lo que más complace a Samantha, quien ve en el proyecto tecnológico del Dr. Miller una oportunidad para la humanidad. Sin embargo, es una razón que Billy no necesita. Si me necesita, solo deme un nombre y fotografía. Y diga que necesita una menta. Convirtiéndose en una frase clave que una asesina como Jane reconocería. Esa misma noche, Jane planificaría el asesinato del presidente Baines y culparía del mismo a Nicole Robinson, quien es emboscada y luego es llevada al mismo lugar donde todos los presos iban, abriendo la posibilidad posteriormente de terminar ayudando a Jeremy en su plan de abrir todas las puertas del búnker para que los residentes tengan la elección de salir. Mientras tanto, en Graceland, Xavier es cuidado por Annie, quien, luego de escuchar de su boca que el búnker es real, quiere que la lleve con él. Sin embargo, él advierte que está buscando a su esposa y no volverá sin ella. Así que luego de unas semanas de recuperación, hacen un trato en el que Annie lo acompañará a buscar a su esposa y luego él la llevará a Colorado. La insistencia de Annie en llegar al búnker radica en algo más fuerte que solo encontrar a Link. Ella se ha dado cuenta de que sufre de preeclampsia, lo que vuelve a su embarazo en riesgoso, tanto para ella como para su bebé, y solo dentro de aquel lugar podría tener la oportunidad de sobrevivir mientras lo ve nacer. Esto es algo que no le cuenta a Xavier para que no le impida ir con él, pero no mucho tiempo después de haber salido de la granja y de haberse refugiado dentro de una cafetería, ella entra en labor de parto. Xavier, en su desesperación, pide ayuda a unos lugareños que había visto en el camino. Para su suerte lo terminan asistiendo, pero una vez que la bebé nace, Annie entra en un estado en el que se desangraría hasta morir. Con sus últimas palabras, Annie le hace prometer a Xavier que cuidará de su bebé y la entregará a su padre. Le deja una carta que espera que lea cuando tenga la edad, mientras le pide que viva sin miedo, como ella aprendió a vivir al final. Ahora, con una responsabilidad más bajo sus hombros, Xavier logra entrar en Atlanta, donde encuentra el lugar y la antena de transmisión con la que su esposa envió el mensaje. Sin embargo, quien lo recibe es un hombre quien dice ser amigo de su esposa, a la cual asegura que se han llevado. La historia de Gary no comenzó cuando nació o creció. De hecho, siempre había creído que su vida era insignificante en comparación con las demás. Un cartero que encontró en sus recorridos la única forma de interactuar con el mundo real. Eso hasta que conoció por un chat de videojuegos a un usuario que se hacía llamar Ennis. Este se convirtió en su amigo y encontraron en una idea, la de prepararse para un apocalipsis, la forma de crear un propósito inspirador, sin conocer que en realidad esa ficción les salvaría la vida a ellos y a 5 personas más que creyeron en sus hipótesis. El plan eran 7 personas en un refugio debajo de una oficina postal, pero en el camino frente al caos, Gary decidiría salvar a un niño desprotegido, el cual, por azar del destino, motivaría su encuentro con Terry, la esposa de Xavier, quien no pudo tomar su vuelo seguro por un accidente en la carretera. Todos juntos vieron pasar el inicio del caos, su temporada invernal y la fase en la que todo parecía volver a ser cálido. Fue en este tiempo en el que Gary le construyó una radio con la cual ella pudo enviar su mensaje. Fue en este tiempo en el que él se enamoró de ella. Y aunque Terry le dejó claro que su prioridad era volver con su familia, y él lo aceptó, ese sentimiento no desaparecería por sí solo. Ahora estaba ocultándoselo a Xavier, quien escuchaba su historia y trataba de recrear lo que Terry vivió ahí dentro. Gary le cuenta que cuando todo comenzó a ser normal, un grupo grande de personas llegaron en un tren y secuestraron a Terry junto a Vin, asegurándole no saber sus intenciones. Ante esto, Xavier se propone salvarla creando una distracción con un explosivo. Con lo que él no contaba era que Gary estaba planeando todo esto para deshacerse de él, ya que en realidad, cuando las personas del tren llegaron, mostraron ser un grupo pacífico que va rumbo al búnker en Colorado. Ante esto y la posibilidad de que Terry no tenga ningún impedimento para irse con ellos, radicaliza sus emociones y le dispara a Ennis, quien era el único que le podía decir el propósito de las personas del tren. Con lo que no contaba era que Vin vería esto desde lejos y se lo contaría a Terry, motivándola a marcharse y refugiarse con ellos.
es lo que recuerda segundos antes de accionar la carga explosiva con Xavier cerca. Pero él, al escuchar una disculpa por la radio, reacciona rápidamente logrando esquivar la explosión. Esto, sin embargo, atrajo a las personas del tren, quienes intentan capturarlo. Pero entre ellas y el polvo, ve la silueta de Terry, quien lo llama por su nombre, y, en un abrazo, terminan reencontrándose. Su emotivo reencuentro tuvo que superar el conflicto de la desconfianza y confusión, el cual se solucionó dialogando, pero después tuvieron que ir a rescatar a Bean, quien había sido sacado del tren por Gary. El niño era importante para Terry desde el primer día y no se iba a marchar sin él. Es así que ambos van a buscarlo, y aunque Xavier tiene la intención de deshacerse de Gary, Terry logra convencerlo de superar esa desesperación que siente por quedarse solo, y sin violencia los deja marchar. Mientras tanto, a las afueras del búnker, Link y su grupo de avanzada deciden presentarse antes de atacar. Por medio de carteles, les avisan quiénes son, demandando hablar con la persona a cargo. El problema es que la persona a cargo dentro del búnker acaba de fallecer, y ante el vacío de poder, Samantha es quien nuevamente toma el control. El papel que jugó Jane en todo esto fue indispensable, y Samantha se lo reconoce. Pero aunque se muestre vulnerable ante ella, es claro que manipula sus instintos para poder conseguir lo que quiere. De hecho, es Jane quien reconoce que ella naturalmente es una asesina, un arma, y que le complace que Samantha la utilice. Esta condición es la que intentaba preservar al dispararle en la temporada anterior y decirle: Él le iba a volar la cabeza, pero usted no me sirve si muere. Su historia parte de este intento de aceptación, uno que no tuvo de su madre el día que nació, o cuando creció y tenía un amigo imaginario que le hacía hacer cosas, incluso del aprecio de su mentora cuando cometió un crimen para favorecerla mientras trabajaba en la CIA. Eso la llevó hasta Samantha, quien ahora prefiere complacerla para mantenerla a su lado. Al llegar al consejo, les comunica sobre el grupo del exterior y sus intenciones. Ellos no tienen mucho tiempo para sorprenderse de que hay sobrevivientes y siguen el plan de Samantha, quien designa a Jane para que sea la primera en hablar con los visitantes. Luego de abordarlos por sorpresa, la negociación queda en una reunión dentro del búnker para escuchar sus demandas. Samantha, quien no parece estar sorprendida que este joven la llame por su nombre, accede a tener una conversación a solas que termina divagando entre lo que realmente quieren. Al final, y por insistencia de la verdad, Link le confiesa que estoy aquí por Alex. Alex es el nombre que hemos escuchado primeramente en la esposa del Dr. Henry Miller. También es el nombre clave que Samantha utiliza para el proyecto secreto que desvía la energía del búnker. Ahora lo escuchamos de Link, quien en realidad sabe lo que es y puede hacer. Una enorme máquina que determinará las acciones y el futuro de la serie. 9 años antes, en el Instituto Tecnológico de California, un joven Link asistía a la clase del Dr. Henry Miller. En ella se hablaba del procedimiento teórico que impulsaría la creación de una computadora cuántica controlada por inteligencia artificial. Link, cuyo verdadero nombre se nos revela como Dylan, muestra un prototipo de algo que se veía imposible sin los recursos económicos adecuados. La función principal de este prototipo de computadora era el de hacer predicciones basadas en datos, aprendiendo de sus ejecuciones pasadas, prediciendo cualquier tipo de falla futura en microsegundos. El interés de Henry fue inmediato y convirtió a Dylan en socio de su empresa tecnológica. El trabajo lo llevó a convivir con él y su esposa, y pronto lo vería como el hijo que nunca tuvo. Poco tiempo después, en el afán de conseguir inversión, se encuentra con el interés de Samantha, quien reclutaba proyectos que le dieran una computadora predictiva para detener el cambio climático. Pero Miller encontraría en su funcionamiento algo más a lo que comenzó a temer. Según le explicó, Alex, como llamó a la computadora en honor a su esposa, estaba presentando una actividad peligrosa, Intenta manipular el tiempo. La ciencia real en esto no se explica, y las anomalías físicas que menciona o las que puede ocasionar están más allá de la ciencia ficción más tradicional, rayando en la fantasía. Es como lo ve Samantha en un principio, pero la preocupación de Miller es legítima al decirle que está mostrando datos que en principio ni siquiera se han consultado y eso es peligroso, recomendando que la apague.
Samantha, en vez de ver esto como una preocupación real, lo ve como una oportunidad porque, para ella, lo inminente y realmente peligroso es el colapso por la crisis climática, y esta máquina puede darle algún tipo de ventaja, aunque aún desconozca su funcionamiento. Fue justamente por esto que presionó y luego mandó asesinar a Henry. Lo que desconocía Samantha era que Dylan era el cerebro detrás de aquella máquina, y al escuchar de un desconocido algo que ha mantenido bajo estricto secreto, decide acabar la reunión, terminando por amenazarse mutuamente antes de que uno de sus compañeros llame a Link por su verdadero nombre. ¡Dylan, vámonos! En Samantha nace un presentimiento que logra corroborar cuando le pregunta por su fecha de cumpleaños, una que al igual que su edad coincidían con la de su hijo muerto. En este punto considero que la serie abandona lo estrictamente posible para darnos asombro mediante fantasía. El enigma infundado o real de quién es Dylan en esta realidad nos ha sido mostrada en las constantes visiones que Xavier ha tenido, en las hemorragias nasales de personajes que han tenido que ver con él, e incluso en la confusión propia de saber que todo lo que acabo de mencionar también le pasa a él, abriendo muchas interrogantes que, como veremos a continuación, no serán respondidas plenamente. Samantha, ante este evento, está convencida de que acaba de presenciar una anomalía en el tiempo causada por Alex, así que toma una ruta subterránea que la lleva hasta otro búnker secreto, uno que por el recorrido que hace vemos que es el mismo de las visiones que comparten Dylan y Xavier. Ahí, un grupo reducido de científicos se encarga de mantener la ahora imponente computadora, una de la cual se menciona que se encuentra calculando una rutina y aún no está activa. Ella le cuenta al Dr. Chase lo que acaba de pasar y de cómo cree que acaba de ver una versión de su hijo. Y aunque él es más cauto en esta apreciación, le confiesa que de hecho la máquina ha estado comunicándose con ellos mediante predicciones que se han cumplido, faltando 2 de ellas por hacerlo. La primera tiene que ver con una indicación y coordenadas que se han grabado en una tarjeta para un usuario denominado como X, el cual será el encargado de activarla. La segunda predicción tiene que ver con el futuro de la propia Samantha, ya que, según la computadora, ella no seguirá viva al finalizar el día. Justamente esta predicción caprichosa de cómo funcionarán las cosas propicia un conjunto de eventos improbables dentro del búnker que terminará en caos. Primero está el hecho de que, ante la ausencia de Samantha, el consejo, nervioso por la arremetida del grupo de Dylan para poder entrar, acciona un protocolo que sellará el búnker. Esta orden entra en conflicto con lo que minutos antes Jeremy, Anders y Robinson habían intentado hacer al infiltrarse en la sala de control de emergencia del sistema subterráneo, intentando, por medio de la fuerza bruta, que el sistema detecte un suministro de oxígeno insuficiente y por acción automática las puertas del búnker se abran. El conflicto de estas acciones dentro del sistema ocasiona un daño catastrófico de sus directivas y expone a los reactores nucleares en un proceso de fusión inminente. Ante el colapso, la decisión final queda a cargo de la doctora Torabi, quien había pasado su propia travesía para poder estar ahí. Desde que Samantha tomó nuevamente el control, se encargó de investigar sus intenciones y el proyecto misterioso que tenía. Eso la llevó a implantar un micrófono con el cual escucha por primera vez el nombre de Alex. Al no tener respuestas, recurrió a Robinson, quien no sabía nada del tema, pero le menciona lo peligrosa que es Jane. Esto la llevó a confrontarla, pero lo único que hizo es que ella la viera como objetivo. Sintiéndose amenazada, se refugió en su casa y mientras esperaba lo peor, la embosca y hiere mortalmente. Su estado de shock se libera justamente cuando estalla todo el caos y sin más alternativa ante el inminente desastre, declara por su cuenta el protocolo Éxodo, el cual abrirá todo el refugio y accionará la evacuación de sus residentes. Mientras esto sucedía dentro, fuera del búnker, Xavier, Terry y las personas del tren llegan justo en el momento en el que el grupo de Dylan se disponía a atacar, pero se detienen ante la sorpresiva apertura de las puertas. Esto les permitió internarse y comienzan a buscar a sus hijos, acción que, a pesar del caos, encuentran entre la multitud a su hijo James. Pero Presley, quien había intentado por sus propios medios encontrar el lugar donde se llevaban a los presos, se había aliado a la hija de Samantha para encontrar a Jeremy. Esto las llevó a la sala de sistemas, donde quedaron atrapadas en un ascensor cuando todo colapsó. Xavier decide buscar solo a Presley y entra en la torre de control, donde encuentra a Samantha. Ella, desde que se enteró de lo que estaba pasando, decidió tomar las cosas con calma.
dándose tiempo para despedirse de Gabriela y enviar a todos fuera del búnker. En su mente, seguramente todo esto era necesario según la predicción de Alex. Aún así, se sorprende ver en ese momento a Xavier. Pero se sorprende más cuando se da cuenta que su hija también estaba atrapada en el ascensor, así que ambos van a buscarlas. Al llegar, no pueden sacarlas por su cuenta, pero son ayudados por Dylan y su grupo, quienes, aunque ingresaron por Alex, ante la emergencia de los reactores nucleares, priorizan intentar apagarlos antes de que exploten. En el intento, uno de ellos muere, y sin poder hacer nada más, se disponían a salir. Ya en el camino, los encontraron, y ahora que ambas son sacadas del ascensor, corren y se adelantan con los demás. Pero Dylan decide terminar lo que vino a hacer y amenaza a Samantha para que le diga dónde está la máquina. Este momento es trascendental para los tres porque, aunque ella no le dice dónde está Alex, Samantha sin ninguna lógica le confiesa que él es su hijo. Dylan, sin embargo, no cree nada de lo que dice y está a punto de dispararle. Y en el momento en el que Xavier interviene, nuevamente esa conexión inexplicable entre ambos se visualiza. Xavier le asegura estar tan confundido como él, pero cuando le cuenta que conoció a Annie, su intensidad cambia. Y aunque le es duro escuchar que falleció, sus intenciones toman otro rumbo cuando se entera que tiene una bebé, decidiendo al final salir del lugar. El problema está en que no todos pueden salir sin previamente asegurarse de que las puertas al final se cierren, ya que la radiación resultante de la explosión terminaría afectando a las personas en el exterior. Así que, en una autodeterminación de querer resarcir todo el daño causado, Samantha decide ir a la torre de control y Xavier la acompaña. En ese momento, una acción propia de guión sucede cuando Dylan le pregunta a Presley el nombre de su padre y ella le dice que sus amigos le dicen X, un apodo que nunca habíamos escuchado antes y con el cual lo llama para preguntarle sobre su bebé, instante en el que Samantha lo relaciona con la predicción de Alex y su usuario X. Es por esto que ella le revela lo que ya conocemos sobre la máquina y cómo está predicho que él será quien la active. Le da la tarjeta con las coordenadas y le pide irse porque ella será quien se quede a accionar el cierre. Sin esperar más, aunque confuso, él acepta lo que acaba de escuchar y se marcha del lugar en una secuencia que nos recuerda al primer episodio de la primera temporada, terminando por salir en una acción dramática e innecesaria propia de la serie. Mientras Samantha, aunque tenía una vía de escape en el túnel y el tren que conduce al otro búnker, decide aceptar la predicción de Alex y se queda en la destrucción del paraíso, el cual todos fuera ven implosionar. Ahora, el futuro de la serie se ve comprometida con el destino caprichoso que se le ha dado al personaje de Xavier, quien ha aceptado lo predicho por una máquina, alejada a 150 kilómetros de su búnker debajo del aeropuerto de Denver. Una máquina que se presume tendrá el poder de cambiar la realidad de esta línea temporal, la cual asumimos que es el presente, y donde Dylan parece ser la anomalía en relación con los demás. Una máquina que, como se nos cuenta, estuvo a punto de intervenir en el futuro de Jane cuando el 29 de mayo de 1997, un mail llegó a la bandeja de entrada de un sujeto llamado Don. El mensaje decía que el 6 de junio de ese año nacería a las 12:01 am una asesina que tenía que ser detenida. Este mensaje no fue el único y lo atormentó por varias semanas y por todos los medios que pudo, hasta que, coaccionado por estos, esperó a la salida del hospital donde intentó advertirle a la madre de Jane que ella se convertiría en una asesina. Esto nos sugiere que esta información fue enviada por Alex desde el futuro, intentando advertir algo que se puede controlar en el pasado. Aún así, por ahora queda en la duda de por qué solo lo envió a Don y por qué solo a esa época. Lo que sí está claro es que esto marcó la infancia de Jane y aunque la presumimos muerta, en una escena de la ducha donde yacía moribunda, al final la vemos vacía, dándonos una pista de que la veremos en la tercera y posiblemente última temporada, donde seguramente jugará un papel importante en la decisión de destruir o activar la máquina que recaerá en las acciones que tome Dylan y la predestinación de Xavier. Acciones que determinarán el futuro de todos cuando el cambio climático los golpee nuevamente, ya que, como se lo mencionó el Dr. Lush a Samantha en una conversación hace muchos años, el cataclismo ocasionado por la explosión de la caldera de un supervolcán y su posterior efecto oscureciendo y enfriando el mundo no era algo que iba a durar muchos años como lo hemos visto. De hecho, mencionó que se estabilizará e iba a parecer que todo volvía a ser normal, pero la realidad es que todo iba a empeorar.
La temperatura del planeta va a comenzar a subir lentamente y luego lo va a hacer de golpe. El aire se espesará y los océanos se evaporarán, ocasionando que todos los sobrevivientes en el exterior desearán no haberlo sido, dejando claro que esto es algo inevitable porque ya es demasiado tarde, mencionando que la única forma de hacer algo es tener justamente algo que es imposible obtener. Tiempo. Si bien la segunda temporada de Paradise ha sido todo un éxito, la historia ha ido evolucionando de manera arriesgada, lo que puede implicar en cómo termine su desenlace. Mientras tanto, si quieres sumergirte en otra historia de ciencia ficción, puedes ver la siguiente serie recomendada. No olvides compartir el video si te gustó y recomiéndame en los comentarios otra serie interesante. Hasta la próxima.